Hola, bienvenidos. Este video tiene la finalidad de mostrarnos cómo dibujar en QGIS desde cero. Eh, para ello, bueno, vamos a abrir el programa, crear un nuevo proyecto y recuerden que en la parte del navegador nosotros podemos agregar lo que es un mapa base para poder trabajar. Para dibujar desde cero, ya lo habíamos visto en clases anteriores, utilizamos polígonos, líneas o puntos. Y bueno, ¿por qué hago referencia a los mapas? Porque estos me van a servir como una guía si yo quiero dibujar a mano alzada y crear el polígono de un territorio. Pues esto me va a servir para poder tanto ubicarme geográficamente como para poder resaltar aquellos espacios territoriales de mi interés. En este sentido, bueno, recuerden hay que ir a navegador, panel de navegador, a lateral izquierdo y debajo de esta pestaña de XYZ Tiles, yo voy a poder elegir algún tipo de mapa. En este caso, pues vamos a elegir OpenStreetMap. Basta con que dé doble clic para que sea agregado a mi lienzo o a mi espacio de trabajo y pues es el mapa de todo el territorio, ¿sí? Con el mouse voy a hacer un zoom para poderme ubicar sobre mi zona de interés. En este caso, yo como ejemplo, pues voy a tomar la localidad de Tacoleche, ¿sí? ¿Y por qué les decía que a través de un mapa podemos nosotros guiarnos para empezar a dibujar? Bueno, porque si se fijan, pues Google a través de sus mapas, en este caso OpenStreetMap, pues ya tiene un dibujo, ya tiene un polígono definido, ya tiene carreteras, calles, espacios geográficos señalados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora una vez que ya tengo aquí mi base para guiarme y comenzar a dibujar? Bueno, recuerden que hay que siempre ir a la pestaña de arriba para agregar una nueva capa, porque QGIS trabaja por capas. Crear una nueva capa de archivo Shape. Vamos a darle el nombre. En este caso, lo voy a llamar Coleche. Aunque bueno, ya tengo aquí una carpeta. Vamos a poner territorio para evitar confusiones. ¿De acuerdo? Ustedes van a elegir el territorio que a ustedes les interese, su colonia, su calle, algún lugar que quieran analizar. Le damos el nombre y verificamos que sea un archivo Shape o RI. Guardar. Recuerden que tenemos que verificar el sistema de codificación de F8 y bueno, elegir el tipo de geometría. En este caso, como yo voy a empezar a dibujar un territorio completo, todo lo que aquí en el mapa veo que es la comunidad de Tacoleche, pues voy a elegir polígono, ¿de acuerdo? Le doy a aceptar, ahí está ya mi capa creada, la activo en azul para verificar que en efecto esté trabajando sobre ella, habilito la edición y como yo de entrada le dije que quería trabajar con una figura tipo polígono, pues son las herramientas que me habilita al momento de conmutar edición. Elijo añadir polígono y pues simplemente voy a comenzar a trazar ese espacio que yo deseo considerar dentro de mi análisis. A través de diferentes puntos, cada punto es un vector que une una línea con otra y que un polígono es una herramienta o una figura que inicia en un punto y termina en ese punto. Bueno, partiendo de ese principio, pues yo comienzo a dibujar. Cada clic que estoy dando, pues es un corte para poder hacer una nueva línea, un nuevo trazo, ¿de acuerdo?
continuar a lo largo de todo el territorio que quiero señalar hasta llegar de nuevo a mi punto inicial. Doy un clic derecho y en ese momento se activa la caja de atributos de ese objeto, es decir, de todo mi polígono de la comunidad. Voy a aceptar y más o menos pues ya quedó ahí trazado, ¿verdad? ¿Por qué digo más o menos? Porque si se fijan, bueno, seguramente dejé algunos elementos fuera. Si yo hago zoom, seguramente se me quedaron algunos espacios que no están integrados directamente en el polígono, pero para un ejercicio en el que si a mí se me encomienda hacer el análisis de algún territorio y no encuentro o no localizo sus datos, pues puedo ayudarme de este procedimiento para realizarlo, ¿de acuerdo? Una vez que ya lo tenemos, desactivamos la edición, le decimos que sí queremos guardar y empezamos a modificar sus propiedades. Recuerden que las propiedades siempre las vamos a encontrar dando clic derecho sobre la capa y en ese momento nosotros vamos a poder elegir modificar el color, la opacidad. Para este ejercicio yo sugiero que dejemos una opacidad bastante clara. ¿Para qué? Recuerden que al inicio les dije que el mapa OpenStreet es esa guía, como cuando calcamos un dibujo y no nos salimos de la rayita. Bueno, es importante que tengamos opacidad bastante baja para poder seguir visualizando todos estos elementos que yo quiero resaltar. En este caso, de este territorio que me interesa, cómo analizar. Pues a lo mejor todas las áreas verdes y su uso, es decir, se usan para actividades recreativas o no, que hay alrededor de ellas, y a lo mejor hacer una clasificación. Si no están en uso, agregar si es que esas áreas son peligrosas o no. Vamos de nuevo a añadir una nueva capa, crear capa, perdón, nueva capa de archivo shape, vamos a guardar, le voy a decir, por default ya me deja en mi carpeta donde guardé inicialmente la primera capa, y entonces le voy a decir que estas son áreas recreativas. ¿Por qué áreas recreativas? Porque eso es lo que a mí me interesa analizar del territorio, pero si a ustedes les interesa analizar cuántas calles están pavimentadas o no, el alumbrado público, cuántas escuelas hay en la colonia, de qué grado, cuánta matrícula tiene, qué sé yo. Eso ya depende del interés de ustedes, pero se puede ir aplicando, esto que estoy mencionando en el video lo pueden aplicar para cualquier territorio. Y trabajar capa por capa un nuevo elemento nos va a permitir pues poder modificar sus atributos, poder modificar sus propiedades, poder agregar sus datos, etcétera, etcétera. Entonces ahora voy a agarrar de nuevo la herramienta polígono y habilitar edición y voy a comenzar a dibujar todos estos espacios verdes que se entenderían que son áreas deportivas. Algunas tienen nombre, otras no, no sé si sea por el zoom, pero bueno, voy a empezar por aquellas que de entrada ya Google Maps me da un nombre y me está señalando que en efecto pues corresponde a un espacio deportivo. Todas son áreas deportivas, pues todas las voy a dejar en una misma capa. Si yo quisiera resaltar o dibujar aquellos lugares que son de uso religioso, pues entonces tendría que crear una nueva capa, ponerle un nombre y empezar a clasificar ahí los objetos espaciales. Voy a hacer un zoom. En efecto, estos son espacios considerados canchas o jardines. Los voy a dibujar en la misma capa. Recuerden que estamos dibujando áreas recreativas o espacios de esparcimiento. Jardín.
Entre más zoom hagamos, tal vez podamos ver con mayor claridad dónde inicia y dónde termina un área geográfica. Para no hacer el video tan largo, yo lo voy a marcar un más o menos, pero mm, yo entendería que ustedes lo van a hacer con mayor detenimiento, ¿sale? Voy a acercarnos lo más pronto posible, lo más cercano posible, perdón, a las líneas de origen. En este caso, bueno, ahí dejé un pedacito solo. Aquí me marca dos áreas verdes como conos de tacualeche, pero yo sé que no son áreas recreativas. Yo sé porque conozco el territorio que tienen otra finalidad, por lo tanto no los voy a tomar en cuenta. Pero aquí hay una cancha de básquetbol y aquí hay un campo de fútbol, las bodegas. Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar con las áreas verdes. Me voy a áreas recreativas, me voy a ir a propiedades y si yo sé que son áreas recreativas, pues entonces yo voy a elegir un tipo de borde para identificar esas áreas recreativas. Voy a bajar la opacidad para que pueda seguir viendo el que hay abajo. Ahora, quiero resaltar pues lo que son los espacios dedicados a el culto religioso, entonces me voy a ir a crear una nueva capa, el nombre, polígono, aceptar, vamos a deshabilitar la edición de la otra capa anterior para no confundirnos, me coloco sobre la capa templo, habilito la edición y comienzo a dibujar aquello que ya el mapa me dice que corresponde a pues un espacio que está dedicado a el culto religioso. Ok, ahí está. En lo que guardo los cambios, modifico las propiedades y elijo más o menos como quiero yo que estos espacios estén identificados, ya sea por color. Si yo le quiero dejar ese color, pues lo dejo. Si quiero elegir un color diferente, recuerden que nada más hay que bajar la opacidad para ahorita que estamos utilizando de fondo un mapa ya creado para dibujarlo, pues entonces es más sencillo de esa forma, ¿no? Y bueno, yo aquí veo que hay una área bastante grande que dice magueyada o magueyal y me interesa también que sea un asunto de análisis de mi territorio, pues voy a crear una nueva capa para ello, ¿verdad? Guardo, creo que esto ya es ya debe de estar muy bien consolidado en los pasos a seguir. Crear, añadir una nueva capa de archivo shape, guardar en los 3 puntos, verificar la codificación, elegir el tipo de geometría y entonces una vez que ya creamos la capa hay que activarla asegurándonos que esté de color azul, habilitar edición, tomar la herramienta y empezar a dibujar. Creo que esto ya no debe de tener mayor problema porque siempre van a ser los mismos pasos a repetir. Entonces, lo dibujo, activo la edición, llego al punto inicial, lo guardo, ¿sí? Deshabilito la edición, cambio sus propiedades. Aunque tengo unidad deportiva de color verde, pero elegí un tipo de relleno diferente que no es sólido, pues sí me puedo dar permiso, por así decirlo, de colocar de color verde lo que es la zona del magueyal, ¿sí? Hasta aquí, bueno, hemos aprendido que a raíz de un patrón que yo puedo tener debajo a través del uso de un mapa, con el zoom puedo llegar a un territorio específico, una zona geográfica de mi interés y empezar a dibujar cada uno de los elementos que yo quiero analizar. Yo les dije que elegía las áreas recreativas porque quería ver en el territorio si estas estaban funcionando realmente como áreas recreativas, cuál era su condición geográfica o cuál era
sus características y ver si estaban consideradas como una zona segura o no. Entonces las voy a empezar a clasificar, voy a empezar a abrir la tabla de atributos y hasta ahorita pues lo único que tengo es un ID. Yo necesito agregarle más información a esos espacios, entonces dentro de tabla de atributos, habilito edición, elijo añadir un nuevo campo, el nuevo campo va a ser un nombre. ¿Por qué voy a elegir el nuevo campo como un nombre? Porque si yo nada más lo dejo así para identificarlo como área recreativa, pues difícilmente voy a poder a la hora de llevar la composición del mapa agregarle una etiqueta en la que yo sepa cómo se llama esa cancha, si tiene un nombre o no. Entonces, recuerden que en la clase de base de datos veíamos que cada columna hace referencia a un atributo o hace referencia a una característica y que luego ya cada fila pues contiene la información correspondiente a ese campo. Entonces, el nombre, el comentario a mí como creador de esta base de datos o de esta tabla de objetos, pues me va a definir a qué estoy haciendo referencia. En este caso yo puedo decir, bueno, este es el nom de, ¿sí? Se hace referencia al nombre de la cancha o al nombre del campo, si lo quiero dejar así. Bueno, pero más bien vamos a poner cancha para no confundirlos. Y el comentario sería, hace referencia, es decir, este campo, ¿qué información tiene? Al nombre de cada una de las zonas, áreas recreativas. ¿Qué tipo de dato es? Porque me pasó que luego me preguntan, es que no escribe, es que no me guarda. Bueno, hay que verificar el tipo de dato. Si estoy hablando que es un nombre, no puedo decir que es un tipo de dato numérico. Los nombres no se componen por números. Los nombres se componen por texto o cadenas. Entonces debo de elegir tipo texto y debo de colocar aquí el número de espacios o de caracteres que yo voy a permitir que sean escritos. Ahora, ¿cómo sé cuál elemento corresponde a la cancha 1? Recuerden que para activarlo, yo lo tengo que seleccionar desde este que está aquí, y cuando yo lo selecciono desde esta numeración que ya está dada por el propio sistema QGIS, pues entonces puedo ver en el mapa cómo se va colocando de color amarillo, ¿de acuerdo? Entonces, el elemento número 1 dice aquí que correspondía a la cancha Tacualeche. Así, cancha deportiva Tacualeche. Vengo aquí y escribo, ¿sí? Me cambio al número 2 y me parece que esta era Ladrillera, si no me equivoco. No, un parque de béisbol. Si no recuerdo el nombre, bueno, hago zoom, desactivo desde este icono que dice actualizar para que deje de estar seleccionada desde la tabla de atributos. Voy de nuevo a tabla de atributos, la elijo, dice que es un parque de béisbol, coloco el nombre, la número 3 dice que es el campo Las Ladrilleras, y así, desactivo la edición, me pregunta que si quiero guardar, ustedes llenarán todos los espacios que deseen, todos los espacios de aquellos lugares que les interesa analizar, si son unos 5, 10, 15, bueno, lo hacen. Para no hacer el video tan largo y tan pesado, lo voy a dejar hasta ahí. Ahora, si yo quito este mapa de abajo, eso es lo único que tengo hasta ahorita. Y yo cómo sé que qué zonas o cuáles son los nombres, que es lo que les decía hace rato, o a qué corresponde cada uno de estos espacios que están aquí resaltados. Bueno, voy de nuevo a propiedades. Hay una parte en la que ya sabemos todos que podemos cambiar el color, las líneas, etcétera. Y hay un lugar donde dice etiquetas.
Cuando yo le doy etiquetas, ¿qué sucede? Bueno, en la parte lateral derecha dice no labels, es decir, no tengo las etiquetas activas. Yo le doy clic en este icono que por lo regular, siempre que lo vea, significa que hay más acciones. Entonces le doy clic, le doy etiquetas sencillas y aparece un nuevo recuadro. Como yo ya tengo en áreas recreativas otro campo diferente al ID, que es el nombre de la cancha, voy a elegir qué campo quiero que se muestre en la etiqueta. Voy a regresar un poco. Si yo estuviera en Magueyal y quisiera ponerle la etiqueta, o dijera desde aquí, clic derecho, mostrar etiquetas, ¿qué aparece? Si se fijan acá, solo apareció un 1. ¿Por qué? Es el ID con el que yo lo guardé. No hay más datos, no hay más columnas que mostrar. Entonces, si yo agrego la etiqueta desde acá y quiero poner otro campo, que se visualice otro campo, como puede ser su nombre, pues no aparece porque no lo he creado. Entonces tendría que hacer lo mismo que con las áreas deportivas. Abrir tabla de atributos, habilitar edición, crear un campo nuevo, decirle que es el nombre del predio, lo voy a poner así porque pues el Magueyar en realidad no es una cancha, no es una zona recreativa, pero sí es un espacio que geográficamente contiene flora, fauna, propiamente lo que es solo el maguey, que de repente algunas familias acuden ahí pues para acampar o para hacer alguna actividad o caminar o qué sé yo, ¿no? Entonces le voy a poner que ya depende de ustedes cómo lo quieren llamar, cómo lo quieran describir para que lo entiendan, ¿sí? Que quede muy claro que cada uno que está analizando decide qué quiere analizar, cómo lo quiere nombrar, cómo lo quiere describir para poder identificar ese objeto. Y que si alguien consulta su trabajo, como cuando nosotros consultamos las bases de datos del INEGI, siempre se acompaña de un diccionario de datos, que al verlo, al abrirlo y al leer las descripciones nos vamos a poder dar cuenta pues que la nomenclatura de POB-TOT significa población total, o que de 15 a 20 significa población de 15 a 20 años, etcétera, etcétera. Si no existiera eso en las bases de datos y si no fuera creado, difícilmente podríamos interpretar la información que está contenida ahí. Entonces yo sé que este es el magueyal, agrego el nombre y guardo. Y entonces yo me voy de nuevo a mostrar etiqueta, bueno, propiedades, como ella tenía mostrada la etiqueta que por default era un ID. Cuando ya estoy dentro de propiedades, me voy a etiquetas, digo que quiero etiquetas sencillas, me dice qué valor quieres mostrar, quiero mostrar el nombre, el tipo de fuente, el estilo, el tamaño. Y una vez que ya elegí todo lo que quiero que le doy a aplicar y le doy a aceptar. En ese momento, si se fijan, ya aparece la etiqueta de Magueyal. Si yo activo el mapa base, si se fijan, pues ahí dice Magueyada, pero no puedo mostrar esa etiqueta cuando yo me quede sin el mapa base. Pues necesito agregar esa etiqueta de nombre a mis elementos. Lo mismo voy a hacer con áreas recreativas. Me voy a ir, ya que yo agregué los componentes como nombre, parque, campo, voy a irme de nuevo a propiedades. Voy a decir en etiquetas, quiero una etiqueta sencilla y que quiero que me muestre el nombre de la cancha. ¿Sí? A este lo voy a cambiar
el tipo de letra, para que vean, a ver si puede distinguir la diferencia. Acá nos da una previsualización de cómo se va a ver. Pues también pueda cambiarle el color, aplicar y le doy aceptar. Si lo dejo así, a mí me parece que está muy grande. Bueno, creo que se empalma con otros elementos. Vamos a bajarle el tamaño. Aquí yo puedo ver el texto, una previsualización del texto. Puedo ver un estilo, normal, negrita, cursiva. Puedo ver el campo, tamaño. Y esto um, en cualquier procesador de texto o cualquier programa que tenga que ver con propiedades de un texto, seguramente nos los va a proporcionar. Le doy a aplicar, le doy a aceptar y ahora ya puedo ver que los nombres se hicieron un poco más pequeños, ¿de acuerdo? Y que aquí están. Y entonces sí yo los puedo identificar y los puedo ver, ¿sí? Sin que haya necesidad de yo tener abajo mi mapa fuente. Hace rato les dije que a lo mejor a mí me interesaban las áreas recreativas porque yo necesito saber cuáles de ellas son utilizadas con fines de esparcimiento y cuáles no, y en base a ello a lo mejor hacer un análisis territorial y representarlo en un mapa, pues para justificar a lo mejor el asunto de la aplicación de algún servicio o para justificar el uso del espacio o para decir dentro de las ciencias sociales que esos territorios o esos espacios geográficos de un territorio con esas condiciones pueden generar problemas sociales o pueden beneficiar a un grupo de habitantes. En este caso, si todas mis canchas que están aquí resaltadas, todas tuvieran las mejores condiciones, tuvieran iluminación, tuvieran zonas verdes donde las personas pudieran ir a acampar, a hacer, no sé, algún día de campo, jugar con la familia, con los hijos, pues significaba que realmente son un lugar para el esparcimiento. Si la cancha de béisbol tiene no solamente el nombre, sino las condiciones para hacer una cancha de béisbol, se organizan torneos, ¿cuántos torneos al mes? Torneos locales o regionales. Entonces yo ya voy agregando criterios y campos a esta tabla de mi área de interés o de mis espacios de interés, objetos poligonales de interés. Entonces eso me va a ayudar a tomar decisiones o a justificar o a decir por qué está pasando cierto fenómeno. Entonces yo quiero agregar un nuevo campo, quiero decir que ahora se va a llamar, ese campo va a estar designado al uso. Es decir, aquí yo voy en el comentario a decir es utilizada con fines recreativos y es como si me hiciera una pregunta. O sea, voy a clasificar aquellas que sí son usadas con fines recreativos y aquellas que no son usadas con fines recreativos. Entonces la respuesta es tipo cadena. No puede ser un 1 o no puede ser un 2 o a lo mejor sí. Entonces yo tendría que poner el 0 corresponde a nulo uso con fines recreativos y el 1 corresponde a uso con fines recreativos. Y esto va a depender siempre de ustedes y del criterio que ustedes tomen y de cómo ustedes lo quieran analizar. Como solo es una respuesta sí o no, pues no es necesario dejar 10 campos, lo vamos a dejar en 4. Esto se le llama en base de datos como esa parte de optimización de las bases de datos. Es decir, no puedo dejar 30 caracteres cuando la respuesta solamente utiliza 2. ¿Por qué? Porque entonces estaría usando demasiado espacio, estaría causando que mi base de datos no fuera tan óptima, no fuera a lo mejor muy pesada, que si tuviera miles de registros, pues imagínense que todos estos registros de uso que solamente ocupan 2 espacios tuvieran cada uno una configuración de 100 caracteres, pues entonces se vuelve un asunto mucho más pesado y no es tan óptimo, ¿de acuerdo? Entonces yo digo que la cancha deportiva de Tacualeche es usada como un fin recreativo, sí o no. Pues sí. Y yo lo corroboraré en campo. A lo mejor INEGI tiene un registro que no sé si tenga registro sobre esto, pero yo puedo ir y corroborar y decir, no, sí se utiliza. En el momento que se levantó un registro, a lo mejor no estaba en uso, pero ahora ya se usa.
Y a lo mejor el parque de béisbol no, solamente tiene el nombre, pero como no hay condiciones, como el espacio está muy lleno de baches o qué sé yo, pues ya mejor ni lo utilizan, ¿verdad? También igual el campo de las ladrilleras, pues yo sé que no es utilizado con fines recreativos. Y así yo voy llenando cada uno de los espacios con los que a mí me interesen. De pronto a lo mejor puedo crear un nuevo espacio que diga, pues que más bien la afluencia al lugar. Yo es el número de personas que visitan el espacio. Entonces, cuando estoy hablando de número, pues entonces sí voy a dejar como un dato entero. Elijo la longitud y entonces empiezo a decir, ok, la cancha deportiva tiene una afluencia, sí, pues creo que más o menos entre 30 a 40 personas están ahí, sobre todo los domingos, ¿no? El parque de béisbol, pues no, porque no está en uso. Las ladrilleras, pues tampoco. Y así voy agregando nuevos campos conforme a lo que yo quiera identificar y a lo que yo quiera trabajar dentro de mi zona de interés. Entonces, no solo partimos, no solo partimos de que yo estoy utilizando, dibujando un espacio desde cero, apoyada en una imagen satelital que ya está ahí de un territorio específico que me interesa analizar, sino que también estoy modificando sus atributos a través de la tabla de atributos y estoy agregando nuevos campos de análisis, nuevos campos de mi interés, ¿sí? Anteriormente habíamos trabajado con información ya descargada de la web, con información que no traía nada en la tabla de atributos y le agregamos algunas cosas. Ahorita, bueno, ¿qué pasa si vamos desde cero a utilizar esas herramientas que ya hemos aprendido de QGIS para dibujar un territorio, para señalarlo, para empezar a identificar todo lo que se encuentra ahí y que es de mi interés? Entonces, hasta aquí dejo este video para que hagan un repaso, para que sigan practicando y para que le ponen la actividad correspondiente.